Palabra viva. Bien, mis amados, saludamos a todos aquellos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de Radio Bonao Bendición, de Telebendición y las diferentes cableras, las diferentes redes que sintonizan en esta noche con nosotros. Son todos muy bienvenidos. La iglesia le da un aplauso a nuestros hermanos. Gracias. Rogamos a Dios que puedan recibir el pan que vamos a dar en esta noche. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a la palabra de Dios, la porción de la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Vamos al libro de Salmos, su capítulo 119, verso 133. Salmo 119, verso 133. Dice la palabra de Dios así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Bien, mis amados hermanos, en esta porción de la palabra, el salmista comienza diciéndonos que ordenemos. Él le pide a Dios que ordene sus pasos, su caminar, sus proyectos, todo su quehacer con su palabra, a través de su palabra. Y que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Ninguna maldad, ningún acto pecaminoso pueda tomar control de nuestras vidas. Eso es cuanto nosotros pedimos a Dios, de que nosotros no seamos tocados por el enemigo, de que ninguna perversidad se adueñe y se enseñoree de nuestras vidas. Regularmente, nosotros andamos las prioridades nuestras, tanto en la vida secular como también en la iglesia. Invertimos las prioridades que nosotros tenemos. Nuestras prioridades como iglesia, como hermanos en la fe que somos, normalmente la invertimos. Ponemos atención a cosas que en realidad no añaden ninguna favor a nuestras almas. Regularmente estamos en afanes, poniendo atención a muchas cosas y desatendemos aquello a que nosotros en realidad debíamos de poner atención. Invertimos las prioridades, damos más atención a cosas que nos sacian que a las que pueden bendecir nuestras almas. Perdemos la intimidad, que es lo principal que Dios pide de nosotros, que tengamos intimidad con Él, porque nosotros fuimos creados para la alabanza y gloria de su nombre. Para eso nosotros fuimos creados. Y es el deseo de Dios de que nosotros caminemos en una relación íntima con Él. Porque por medio de esa relación nosotros vamos a tener la revelación de lo que Él quiere para nosotros. En el libro de Marcos, en su capítulo 3,
versos 13 y 14. Dice que Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. El verso 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús subió al monte y escogió a los que él quiso. Después que escogió a los 12, los escogió, ¿para qué? Para que estuvieran con él. Y luego de que estuvieran con él, enviarlos a predicar. Es decir, que Dios primero los quería para que tuvieran intimidad con él. La prioridad de estos 12 hombres, de los 12 discípulos, era que que Jesús, mejor dicho, tuviera intimidad con ellos. Para él poder tener una relación, poder tener enseñanza, poder tener dirección de nuestro Señor. En el libro de Juan, en su capítulo 15, verso 16, dice la palabra que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. De la misma manera que Jesús escogió a los 12 discípulos, asimismo Jesús nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros demos frutos, para que nosotros tuviésemos intimidad con Él, para que nosotros tuviéramos cerca de Él una relación de padre a hijo. Ese es el interés de Dios para con nosotros. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les revelará su pacto. Es decir, que el interés de Dios para con nosotros es que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Como dije al principio, nosotros normalmente damos prioridad a muchas cosas y descuidamos al Dios de la obra. Hacemos muchas obras, pero descuidamos al Dios de la obra. Es decir, dejamos de tener intimidad con el Dios de nuestra salvación. Él solamente no nos llamó, no nos salvó para que nosotros fuésemos al cielo. Perdón. Porque si fuese sido así, Él nos salva y nos lleva. Si Él nos dejó aquí en esta tierra, es porque Él tiene un propósito con nosotros. Y para Él revelar su propósito con nosotros, tiene que tener una intimidad. Nosotros tenemos que tener necesariamente una intimidad con Él. De otra manera no podemos nosotros tener la revelación, la dirección que nosotros necesitamos. Amén. Ok. Es decir que la intimidad es una relación de amistad muy estrecha y de confianza. Eso es lo que significa o lo que representa la intimidad. Y la revelación es la manifestación de Dios a nosotros de aspectos que nosotros no podemos manejar, que nosotros no podemos discernir. A eso se refiere la revelación que Dios quiere que nosotros tengamos. Por ejemplo, vamos a ver
dos casos y son muy conocidos de nosotros, los pasajes de la palabra de Dios. Y vamos al libro de Lucas, en su capítulo 38, verso del 38 al 42. Versículo 38, 4, 2. Libro de Lucas, capítulo 10, verso 38 a 4:2. Estos son pasajes muy conocidos de la iglesia, pero nos va a dar una idea de lo que nosotros queremos enseñar en esta noche. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está refiriendo a Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Ok, aquí vemos dos hermanas, Marta y María. Marta representaría la iglesia que está descuidada, que está afanada, que está turbada. E inclusive fíjense que ella le dice al Señor, le ordena, le pide al Señor que le diga a María que la ayude, que se ponga igual, que se afane. Sin embargo, fíjense que cuando el Señor entra a la casa, María, ¿dónde se pone? A los pies del Maestro. ¿Y qué dice? Y oía su palabra. Es decir, que María tenía como prioridad la intimidad con el Señor. Ella no tenía que ver con que la casa se estuviese cayendo de sucio, desordenada. A ella no le importó eso. A ella no le importó que el Señor pudiera ver cuán desorden había en su casa. A ella le importó estar con el Señor. Sin embargo, Marta estaba muy afanada, muy turbada en muchos quehaceres. Y pensaba que con esto agradaba al Maestro. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que así mismo podemos ver la iglesia. Marta representa la iglesia turbada, la iglesia ocupada en muchas cosas. Y María representa la iglesia que tiene la intimidad con Dios, que le interesa mejor estar con su Maestro que hacer los quehaceres que normalmente hacemos. Y a eso nos referíamos al principio, de la inversión que hacemos, de las prioridades que nosotros tenemos como creyentes que somos. Nuestra prioridad es estar con Jesús. Esa es la prioridad de la iglesia. Buscar la intimidad con Dios. Amén. Ok, entonces, diríamos, ¿qué herramientas nos ha dado Dios para que nosotros podamos tener esa intimidad con Él? ¿Cuál herramienta nos dio? Podíamos preguntar.
¿cómo yo puedo conseguir tener esa intimidad con mi Señor? Tenemos dos herramientas fundamentales. Número uno, la palabra de Dios. Por medio de la lectura de la palabra nosotros podemos conocer cómo es, cómo piensa y cuáles son los mandamientos que Dios tiene para con nosotros. Y otra es la oración. En el libro de Josué, en su capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente. Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir que el Señor le muestra a Josué esta palabra y le dice que le dio la palabra ¿para qué? Que nunca se aparte, dice nunca se aparte de ti este libro de la ley, que nunca se aparte la palabra de nosotros. Y dice que de día y de noche meditemos en ella. No es una vez a la semana, o no es 2 veces, o cuando yo vengo al culto, que yo abro la Biblia y leo un pasaje. La palabra nos enseña a que nosotros debemos de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Porque eso tiene su consecuencia. Dice que harás prosperar tu camino y te irá bien. Y hace que te vaya bien. Ok, ahora, Jesús nos dejó un modelo de oración. Para nosotros tener la intimidad con Dios, Jesús nos dejó a nosotros el Padre nuestro. Ahora bien, el método más exclusivo que Dios nos ha dado a nosotros para nosotros tener comunión con Él es por medio de la oración. Cristiano que no ora, cristiano que se va secando. Si no oramos, no tenemos comunión con nuestro Padre, no tenemos ninguna revelación, nos vamos enfriando. Nos pasaría como la iglesia de Éfeso, que estábamos teníamos muchas obras, estábamos haciendo muchas cosas, estamos haciendo muchas actividades, pero se perdió ¿qué? El primer amor. Y el primer amor del cristiano regularmente es donde más intimidad tiene con Dios. Cuando nosotros nos recién convertimos, tenemos como un juguete nuevo en la mano. A todos le hablamos de la palabra de Dios. Le hablamos de que conocí a Jesús. Le hablamos del Evangelio. Le predicamos el Evangelio. Y luego nos vamos enfriando. Y se pierde ese primer amor. Se pierde esa comunión con el Señor. Pero sabiamente Jesús, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos no sabían orar.
igual que como Juan enseña a sus discípulos. Jesús entonces le dio la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Vamos a Mateo capítulo 6, del 5 al 13. Y vamos a analizar cómo nosotros debemos de orar el Padre Nuestro. Regularmente nosotros estamos acostumbrados a las vanas repeticiones. Vamos a leer el texto primero para que podamos entrar en la enseñanza. Dice: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así. Vamos a pararnos ahí. Vamos a ir ahora, poquito a poco, analizando lo que hemos visto. Dice el Señor en el modelo de la oración que evitemos las vanas repeticiones. Regularmente y casi siempre nosotros oramos el Padre Nuestro de una forma, ¿cuál palabra usaría? Mecánica. Oramos y Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase su voluntad. Y ok, ya yo entiendo que oré. Pero nosotros vamos a ver ahora que nosotros, usando la oración modelo, como el Señor nos las enseñó, podemos pasar hasta horas orando, usando el Padre Nuestro. Usando el modelo que el Señor a nosotros nos enseñó. Nosotros venimos arrastramos la religión. Nosotros venimos casi todos de una religión donde lo que se usa es orar mecánicamente, sin saber por qué oramos. Nosotros queremos, Jesús nos enseñó a cómo nosotros debemos orar el Padre Nuestro. Y por eso es que Él nos hace la salvedad de que primero evitemos las vanas repeticiones. ¿Qué quiere Él decir? Que evitemos orar el Padre Nuestro como si fuese una oración mecánica, sin sentido, aprendida para ser repetida. Déjeme decirle algo, no es que esté mal que usted ore a un Padre Nuestro. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que lo que Jesús enseñó como modelo es cómo nosotros debemos usar el Padre Nuestro para que nosotros podamos tener la mayor intimidad con Dios posible. Por eso es que dice que cuando tú ores, entra en tu aposento y
en secreto, Él te va a revelar en público. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que tú tengas una intimidad con Él. Vamos a hacer un comparativo con el matrimonio. La intimidad matrimonial no es en público. Tú tienes un lugar secreto donde tú tienes intimidad. Si Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa, pues Jesús quiere que como esposa la iglesia tenga intimidad con Él. Y esa intimidad tiene que ser en secreto. No puede ser en público. Lo que tú recibas de Dios, lo que tú pidas a Dios, cuando tú lo recibas, entonces las personas que te vean se darán cuenta de que de que Dios te ha bendecido a ti por medio de la oración que tú has realizado. Por eso es que dice que te va a compensar en público lo que tú le pidas en privado, lo que tú le pidas en intimidad con Dios. Nosotros no es que usted necesariamente, religiosamente, tenga que entrar en su habitación y orar. Usted puede tener un lugar en su casa, en un lugar íntimo, apartado, un tiempo, ya sea de madrugada, ya sea de noche, donde usted tenga intimidad con Dios, donde usted tenga la oración con su Señor, su devocional diario de orar a su Señor para que usted sea cubierto. Porque el hermano que no ora, lamentablemente, sale descubierto de su casa. No tiene protección. Entonces, si vemos el verso número 9, vamos al verso 9 que dice, y el Señor comienza diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Es decir, que Dios primero quiere que nosotros hagamos una alabanza, una exaltación, una demostración de que nosotros estimamos y amamos y reconocemos lo que Dios es para nosotros. Cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, tenemos que exaltar su nombre. Tenemos que reconocer que Él es el único Dios verdadero, que Él es nuestro Padre y que nosotros a Él lo reconocemos como tal. Amén. Es decir, que debe de tener alabanza, reconociendo que Dios es el Dios de poder y el Dios de gloria. Por eso comienza con el Padre nuestro. Después dice, santificado sea tu nombre. En la parte B de ese versículo. Santificarse es purificarse, apartarse para Dios. Dios quiere que nosotros santifiquemos el nombre de Dios. Primeramente en nosotros, en nuestra familia, en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en todo cuanto nosotros hagamos. Necesitamos la santificación de nuestro Señor. En el libro de Éxodo, en su capítulo 7, vamos a buscarlo, Éxodo 27, dice, Éxodo 27, no sé si lo pasé allá, dice que no usarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, que Dios es un Dios santo
Y nosotros tenemos que tener reverencia cuando nosotros nos referimos a nuestro Dios. Cuando dice que no quedará impune, quiere decir que Dios castigará a aquel usa su nombre en vano. El nombre de Dios tiene que ser reverenciado, tiene que ser exaltado, tiene que haber un respeto para cuando usted usa el nombre de Dios. A veces somos muy livianos usando el nombre de Dios. Por Dios yo te prometo, Señor, eso no se debe. Dios es demasiado santo, demasiado grande, representa tanto para nosotros que nosotros no podemos usar su nombre de esa manera. Es un irrespeto a Dios. Amén. Ok, seguimos. Venga a nosotros tu reino. Ok. Esto es pedirle a Dios que Él gobierne, que Él nos gobierne. Venga a nosotros tu reino. Es muy fácil, muy sencillo, muy liviano decir, orar, venga a nosotros tu reino. Pero ¿sabemos nosotros lo que significa venga a nosotros tu reino? Venga a nosotros tu reino significa que Dios gobierne nuestras vidas. Que Dios tome control de todo cuanto nosotros hagamos. Que nosotros entreguemos a Dios el dominio de lo que nosotros somos y de lo que hacemos. Cuando nosotros pedimos a Dios que venga a tu reino, nosotros tenemos que matar el reinito nuestro. Cada cual tiene su propio reinito. Nosotros debemos de morir para que Él crezca. Nosotros tenemos que renunciar a nuestras pasiones, a nuestros deseos, para que sea Dios gobernando nuestras vidas. Yo sé que para muchos quizás no dicen, bueno, eso no es fácil, pero no es imposible. Porque por eso nosotros tenemos el Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos someternos al gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. Gloria a Dios. Fíjense, el reino de Dios es un reino espiritual. Jesús en una ocasión le preguntó a los discípulos, le decía, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Quiénes dicen? Dice, algunos dijeron, yo soy Elías, yo soy un profeta, yo soy. ¿Y tú quién dice que tú eres? Entonces Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Cristo. Reconociendo que el reino de Dios estaba en medio de ellos. Vamos ahora a ver en Juan capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Para nosotros vivir el reino de Dios, debemos nosotros de nacer
de nuevo. Debemos de nacer del agua, debemos de nacer del Espíritu. Porque de una manera natural, nuestra propia naturaleza, si nosotros no renunciamos a nuestra naturaleza de carne, nosotros no podemos vivir el reino de Dios. No podemos someternos a las leyes y a los preceptos que Dios nos establece en su palabra. Es necesario que nosotros morir a nuestra carne para que Dios pueda reinar en nosotros. Porque dice la palabra que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice Juan 3, del 1 al 6? Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo era un principal de los fariseos, una autoridad. Sin embargo, él estaba pensando en un nacimiento natural como hombre. Él pensaba que podía nacer como otra vez, como de una mujer. Él no podía discernir que el reino de Dios era un reino que es por el Espíritu, que es nacer del Espíritu. Por eso es que el que no nace de nuevo no puede discernir el reino de Dios. Porque según Romanos 14, 17, dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. En Lucas 17, 20, 21, vamos a ver qué dice. Preguntando por los fariseos cuánto había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, que ellos no reconocían, ellos no sabían que ya el gobierno de Dios estaba, Jesús ya representaba el gobierno de Dios y estaba con ellos. Amén. Ok, sigamos analizando. Vamos a ver ahora donde dice: hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Habla de darle a Dios nuestra voluntad para que Él haga la suya en nosotros. Ceder nuestra voluntad a Dios para que Él haga la suya en nosotros. El máximo exponente de la voluntad de Dios se llama Jesús. Jesús se sometió a la voluntad de Dios, aún sabiendo que esa voluntad que Él iba a obedecer, ese deseo de Dios para con Él, le llevaría a dar la muerte por cada uno de nosotros. ¿Recuerdan el pasaje donde Él
tiene la revelación de lo que le iba a acontecer. Y él le dice a Dios que si él podría pasar de él esa copa, porque él estaba ya viendo cuando Jesús sudó gotas de sangre, que ya él sabía, él había visto, en la transfiguración ya él sabía lo que le iba a acontecer. Pero ¿qué le dijo él? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que Jesús se sometió, aún sabiendo lo que iba a acontecer con él, a todo el martirio por obedecer la voluntad de su Padre. En Juan, vamos a ver en Juan, capítulo 4, en el versículo 27 a 34. Vamos a ver en la pantalla. Dice que en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Y él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, que Jesús anteponía sus necesidades naturales por hacer la voluntad del Padre que le envió. Así que quiere decir que su comida es que él haga la voluntad de su Padre y que termine su obra, la obra que el Padre le encomendó. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? La voluntad de Dios para con nosotros es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, y como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La santificación es un proceso que nosotros tenemos y que nos sometemos y podemos hacer por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros tenemos 3 tipos de santificación. Tenemos la santificación posicional, que es aquella que nosotros tenemos al momento de nosotros recibir al Señor. Tenemos la santificación progresiva, que es la que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Nosotros somos cada día santificados, cada día más que nos pulimos
que cada día más dejamos de hacer cosas que desagradan a Dios. ¿Por qué? Con la ayuda del Espíritu Santo que nos va revelando y por medio de la lectura de la palabra, nos vamos dando cuenta de que tales o cuales cosas no agradan a Dios. Y nos vamos apartando de ellas, porque para vivir una vida que sea santa y agradable a Dios, como es su deseo, como lo acabamos de leer. En 1 Tesalonicenses 5:23, vamos a buscar, ese no está ahí arriba, ese me lo dieron ahora mismo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que para Dios santificarnos es vivir para Dios, vivir para nosotros, asimilar su voluntad y hacer su voluntad, apartarnos para Él. Amén. Ok, vamos con el verso 11. No se preocupe que ya estamos llegando. El que se sabe el Padre Nuestro sabe ya por dónde vamos. Entonces dice, danos nuestro pan de cada día. Yo sé que todo el mundo ahora mismo está pensando en el pan natural. Pero Dios nos da a nosotros más pan espiritual que pan natural. Dios a nosotros nos dio la vida eterna. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que en el que te conozcan a ti y a Dios y a Jesús a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, que conozcan al Padre y a Jesús a quien tú has enviado. ¿Qué más nos ha dado Dios? Nos da sabiduría. En el libro de Santiago capítulo 1, verso 5 dice que si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios y Él nos da abundantemente y sin reproche. Nos da lo que nos falta. Filipenses 4:19 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que Dios, Jesús a nosotros nos provee de todo. Somos provistos de todo. Y por último es el dador de la vida. Que dice Efesios 2:1. Dice que, y Él os dio vida a vosotros cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente, la voluntad de aquel, del otro. Nosotros estábamos en la otra cancha. Nosotros estábamos bajo la dirección, bajo la tutela, bajo la autoridad del maligno. Y Él nos rescató y nos dio vida. Porque estábamos muertos, estábamos separados de Dios. Es decir, que aparte de Él como Padre, darnos los bienes materiales, también a nosotros nos dio de los bienes que son espirituales, que aún son más valiosos porque los bienes naturales perecen, pero lo que Él nos da, espirituales, permanecen para siempre. ¿Ok? Ok, entonces,
Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios es un Dios perdonador. Él nos perdonó de todos nuestros pecados. En el libro de Hebreos nos enseña que dice que Él nunca más se acordaría de nuestros delitos y pecados. Y es decir, que una vez que usted confiesa a Jesús como Señor y Salvador, Él automáticamente se olvida de todos los delitos, de todos los pecados que usted haya cometido. Amén. Entonces, vamos a leer en Marcos 11:25. Vamos a Marcos, capítulo 11, verso 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es decir, que Dios a nosotros nos pide que cuando nosotros estemos orando, cuando nosotros estemos en la intimidad, si usted tiene algo contra alguien, perdónelo. Para que tu Padre te perdone a ti también. Porque si nosotros no perdonamos, ¿cómo esperamos que nuestro Padre Celestial entonces a nosotros nos perdone? Y no el perdón que normalmente usamos. Nosotros usamos un tipo de perdón que dice, yo perdono, pero no olvido. Entonces, ¿qué fue lo que usted me perdonó? Si perdona y me sigue recordando. Entonces, es decir que cuando Dios nos perdonó a nosotros, todavía Él nos sigue recordando la ofensa que nosotros teníamos contra Él. No dijimos hace un rato que Él se olvidaría de todos, que Él borraría todo, que Él no se acordaría nunca más de nuestros delitos y pecados. Y sin embargo, señores, miren, esto es una realidad que se vive en la iglesia. Ahí lo dijo. Es verdad. Tenemos hermanos que no se hablan. Es difícil de asimilar, pero es así. Porque usan el yo te perdono, pero no te olvido. Pero no tienen comunión, no se juntan, no se hablan y lo perdonó. Ay, santo, qué bendición. Dice que el no perdonar es negar la eficacia de perdón que hemos recibido de Dios. Es decir, que si nosotros no perdonamos el perdón que nosotros recibimos de Dios, entonces tendríamos que ponerle una interrogación. Hermano, si usted perdonó, usted borró. Usted le pide perdón a su hermano, le da un abrazo, lo besa y sigue en comunión con él. Eso es perdonar. Porque mire, si usted no lo perdona, olvídese
qué gran sorpresa usted va a recibir cuando usted llegue allá. Y yo espero que nos digan, entra en el gozo de tu Señor, y no, mira, nunca te conocí. Eso no es un juego, señores. Esto es serio. La vida de Dios, con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Nosotros nunca podremos engañar a Dios. Dios conoce todos nuestros pensamientos. Dios conoce lo que tú vas a hablar antes de lo que yo lo diga. Ya Él sabe lo que yo le voy a decir a ustedes. Ya Él sabe lo que en este papel está, antes de yo decírselo a ustedes. Entonces, hermanos, podemos decir, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, obra en tu iglesia. Amén. Amén. Entonces seguimos, no nos metas en tentación. ¿Qué es una tentación? Una tentación es una manipulación, una maquinación satánica para nosotros hacer algo que a Dios no le agrada. Eso es una tentación. Una maquinación del demonio para que usted haga cosas que desagraden a Dios. Cosas de las que usted ya le ha pedido perdón a Dios, de que Dios lo ha perdonado, de esa concupiscencia que usted tiene, es decir, su vieja vida. El enemigo es especialista en recordar lo que tú eras, para que tú le falles a Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Amén. Es decir que no hay una tentación que no nos competa a cada uno de nosotros, que no sea humana, que no sea de nosotros. Pero Dios no nos dejará solo, no nos dejará ser tentados más de lo que tú puedes resistir. Porque junto con la tentación te dará la salida. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cuando usted reciba una de esas tentaciones que le vienen a la mente, que le vienen a su mente, ¿cuál es la salida que Dios te da? Resiste al diablo y el diablo va a huir de ti. No le abran la puerta. No lo acaricies, no acaricies el pecado. Ora para que Dios corte inmediatamente esa maquinación diabólica que tiene contra usted. Amén. O contra uno de nosotros, porque yo también puedo padecer de lo mismo. Amén. Entonces, un ejemplo que nosotros tenemos de tentación es la tentación que Jesús recibió. Jesús fue tentado. Pero ¿cuál fue la mayor tentación que Jesús recibió? Recibió tentaciones para que Él actuara fuera de la autoridad del Padre. Él fue tentado en su ámbito natural porque Él
Estuvo en el desierto, pasó 40 días y 40 noches sin comer. ¿Cuál fue la primera tentación que el diablo le puso? La de la comida, la natural. Después le puso la del dominio de los reinos. De que si tú te sometes, yo te daría todos los reinos de la tierra. Y de ahí es que nosotros tenemos que entender que todos los reinos de la tierra están bajo el dominio de Satanás. Por eso es que usted ve tantas cosas ahora mismo. Porque el enemigo se está enseñoreando. Él está manipulando el mundo. Por eso es que estamos viendo tantas cosas raras, tantas leyes raras ahora mismo. Todo en contra de la iglesia, en contra de la familia, en contra de todo lo que Dios ha creado. Analícelo y usted verá si no es así. Entonces, Jesús resistió todas esas tentaciones, porque Él no se doblegó. Él nunca perdió la vista de lo que Él tenía por delante, de la obra que Él tenía que hacer. Y era que salvar a la humanidad, dar su vida, ir a la cruz. Y eso era lo que el enemigo no quería, que Jesús fuese a la cruz. Porque él sabía que ahí en la cruz era que él lo iba a vencer. Amén. Ok, entonces, con esto terminamos. Líbranos del mal. ¿Qué es el mal? Entonces se pregunta, ¿qué es el mal? El mal es una maldad, es una maldición. Ahora, ¿por qué nace en nosotros el mal? Por la desobediencia. Por la desobediencia a la palabra de Dios viene a nosotros la maldad. Toda desobediencia trae consecuencias y trae castigo. Desobedecer a Dios es ir en contra de los designios de Dios. Eso es rebeldía contra Dios. Y Dios no soporta a los rebeldes. Porque el primer rebelde Él lo destronó. Que fue el enemigo. Entonces, toda desobediencia trae consigo consecuencias. El librarnos del mal quiere decir, es lo mismo que es decir, Señor, ayúdanos a obedecerte y a someterme a tu palabra. En el libro de Deuteronomio, por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver. Si ustedes lo pueden chequear, del 28, capítulo 28, verso 1 en adelante, habla de las consecuencias de la obediencia, y del 15 en adelante habla de la maldición de la desobediencia a Dios. Ahora, déjeme leerle algo. Hay dos personajes que fueron los que recibieron las consecuencias de su desobediencia, para ejemplo de la iglesia. Vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 23. Ustedes recuerdan o han leído que Dios le dio orden a Saúl para que él desapareciera, en una palabra, el pueblo de Amalek.
Dios le dio orden de que acabara, inclusive hasta con los niños, con todo. ¿Qué pasó? Saúl reservó para él lo mejor del ganado y se llevó al rey. Pero ¿qué dice este versículo? 1 Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey de Israel. Es decir que la desobediencia de Saúl, ¿qué le costó? El reino. Perdió su reinado por causa de desechar, de desobedecer la palabra de Dios. Hay otro caso, que fue el caso de David, del rey David, cuando él tomó a Jezabel. Eso podemos verlo en 2 de Samuel, capítulo 12, versos 1 a 13. Es un poquito largo, pero hay una enseñanza aquí que debemos de ver. Segunda de Samuel, allá, yo no se lo he dado ahí arriba, si me lo pueden poner, capítulo 12, versos de 1 a 13. Segunda, ok. Dice, y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo
lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces le dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí está la consecuencia del pecado de David, que dice que no se apartará la espada ni el mal de su casa, por cuanto desechó la palabra de Jehová. Es decir, que la desobediencia tiene sus consecuencias. Hermanos queridos, tengamos cuidado con la desobediencia a la palabra de Dios. Ya les dije, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que usted siembre, eso mismo usted va a cosechar. Amén. Roguemos al Señor para que nos libre y que Dios nos enseñe a nosotros a vivir una vida santa y agradable a Él, y que nos enseñe a tener intimidad con Él, y que nos enseñe a orar con el modelo del Padre Nuestro que nosotros hemos enseñado en esta noche. Amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.